Continúan las preocupaciones acerca del rumbo que están tomando los precios de materias primas como el petróleo a raíz del conflicto internacional. Apenas hace un año el precio del barril de referencia se encontraba en $61 y la semana pasada rebasó los $120, es decir, 100% más alto. Y en consecuencia todos los productos derivados y refinados con base en esta materia prima aumentan de precio de manera inmediata, como es el caso de las gasolinas, gas y diésel, impulsando un proceso inflacionario que amenaza nuestro poder adquisitivo. Este comportamiento de precios en un país como México también altera las finanzas públicas, por lo que para entender en cuentas claras este impacto se hace necesario hacerlo de la mano de un experto como el doctor Héctor Villarreal Páez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y amigo desde luego de su servidor. Héctor, muy buenas tardes. Hola Raimundo, te agradezco mucho la invitación para platicar con ustedes. Gracias, Héctor. Y bueno, pues empecemos porque las finanzas públicas que están soportadas en la captación de ingresos vía fundamentalmente estos impuestos especiales a la producción y servicios que están en la gasolina, el impuesto al valor agregado, etcétera. ¿Cómo enfrentan las finanzas públicas decisiones que desde la Secretaría de Hacienda se están tomando en materia de precios de estos bienes estratégicos en el consumo de la población? Fíjate Raimundo que es un tema bien delicado. Mira, en principio, cuando empezaron estos aumentos, la Secretaría de Hacienda tiene un mecanismo que se llama el estímulo, que es básicamente ir recortando parte del IEPS, que debería de ser captado, que debería darnos recaudación. Entonces, hemos estado viendo algo increíble, que básicamente ya el estímulo se come el IEPS por completo y que la Secretaría de Hacienda tiene que llegar a, como quiera, controlar los precios de alguna manera. Entonces, se están ofreciendo quitas por el lado de impuestos. Primero, que va a haber una compensación por el lado de ISR a gasolineros y que incluso se podría condonar una parte del IVA. Ahora, el problema, tema que tú conoces muy bien, es que ya traíamos unas finanzas públicas muy tirantes, muy estrechas, y pues esto no se avisora bien. Hoy mismo incluso publicabas un tuit que mereció mi calificativo de tuitazo, al que a gasolinazo mata, a gasolinazo muere. ¿Por qué, Héctor? Mira, a mí me parece, y yo me dedico a finanzas públicas, no tanto a la parte política, Raimundo, pero creo que lo que estamos viendo trasciende la racionalidad del sistema fiscal. El presidente López Obrador, cuando fue su tiempo de opositor, era muy crítico del tema de los gasolinazos. Ahorita es un momento político difícil, porque por un lado estamos muy cercanos a la cuestión de la revocación del mandato. Por otro lado, se está discutiendo una reforma eléctrica y que pues a fin de cuentas es parte de un modelo energético más amplio. Entonces, pareciera ser que hay una decisión del Ejecutivo de decir los precios se controlan porque se controlan a cualquier costo, pero el riesgo sistémico que se le está aumentando a las finanzas públicas y un posible cierre de año fiscal muy complicado, pues nos puede salir carísimo, Raimundo. Sí, Héctor, en estos bienes estratégicos está el gas doméstico, el que consume el 85% de los hogares en México. ¿Por qué razón en el caso de este bien, los precios, por ejemplo, para esta semana suben 6.34% y ahí desconocemos cómo esté este mecanismo de estímulo o no hay estímulo? ¿Ahí qué ocurre en especial con ese bien? Hay una especie de control, de regulación, de señales, es mucho más, o sea, yo creo que lo que va a tratar de hacer el gobierno es básicamente convencer a concesionarios que absorban parte. Pero yo creo que si bien le pega muy fuerte a la economía de las familias, como bien mencionas, la papa caliente son combustibles, que donde se asocia esta palabra del gasolinazo, que puede ser un tema politizado muy fácilmente,
No quiere decir que el tema del gas no sea delicado, Raimundo, pero creo que la atención sí va a ser asimétrica. Va a ser mucho más delicado el manejo del tema de los combustibles, de gasolinas. Sí, sobre todo cuando en el índice nacional de precios al consumidor, pues el peso, la ponderación que tiene el consumo de gasolina es del 5.1% en el caso de la regular y de 1.8% en el caso de la premium. En este caso en específico, dado que importamos casi 7 litros de cada 10 que consumimos de gasolina, mi querido Héctor, convendría también entonces que en esta importación de este bien que es insustituible, la población, ¿qué podemos hacer por nosotros mismos también para que pues tengamos no solamente un consumo más racional, sino también alterar lo menos posible nuestro poder adquisitivo? Mira, es una gran pregunta. Yo creo que esto va a ser una llamada de atención y me quedo con esta palabra que estás mencionando. Tenemos que ir a un consumo más racional. Uno de los problemas con este tipo de estímulos, de subsidios, es que además, Raimundo, son tremendamente regresivos porque pues la persona que trae una camioneta gigante con un consumo de 3 o 4 kilómetros por litro, pues se va a llevar una tajada muy interesante de esto. Ahora, se podría decir, y es un tema que te gusta bastante a ti, Ujú. pues alguien pudiera decir, ¿sabes qué? Pues es que es una política pública para contención de precios. Si me perdona el público que nos escucha el término técnico, entonces esta es una dominancia monetaria, porque tú recordarás que la gente de política monetaria dice, oye, es que no se metan con nosotros cuando ustedes dicen que no debe de pesar el pago de deuda, pues aquí entonces en el sistema fiscal tendríamos que estar cuidando inflación, no le corresponde a cada instrumento dedicarse a lo suyo, que es una discusión bien grandota, Raimundo. Sí. Ahora, aquí creo que tendríamos que ir a plantear muchas cosas que en tu programa aparecen con cierta frecuencia. Porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué se preocupan tanto? A fin de cuentas, este petróleo muy caro, pues va a ayudar también a las finanzas públicas, va a entrar más dinero. Fíjate que el día de hoy publicó un boletín muy interesante Adrián García del CIEP, donde se pone a revisar estas discusiones. Entonces, el problema es, efectivamente, va a llegar más dinero por venta de petróleo, pero quizá no todo lo que la gente imagine, por varias razones, Raimundo. Una, la producción de Pemex no pasa por su mejor momento. Dos, habrá que revisar los contratos, cómo están, qué se está estipulando. Tres, para la gente que nos escucha, hay que recordar que se le bajaron los derechos que paga Pemex de manera muy unilateral por parte del Ejecutivo. Entonces, sí va a recibir más dinero Pemex y pudiera ser una cantidad importante y a lo mejor le va a ayudar. Hay que recordar que Pemex está muy endeudado, pues esperemos que esto sea oxígeno. Pero el dinero que va a terminar en el sistema fiscal no va a compensar la caída en estos JEPs a combustibles. Y vienen una serie de efectos de la mano, menos actividad económica, que va a hacer que recaudemos menos IVA, menos ISR. Están una serie de factores que también están presentes por el lado del gasto, mayor servicio de deuda, también cómo irán a estar los subsidios necesarios para CFE, su producción de energía. Hay que recordar que también utiliza combustibles. También hay por ahí unos pagos que yo creo que estuvieron subestimados en el último paquete económico. Entonces, si tú sumas todo esto, el panorama fiscalmente hablando para el año, pues luce bastante preocupante. Qué contundencia, mi querido Héctor, porque no solo es el placer de leer los informes que no me pierdo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, sino también tenerte en vivo aquí porque, caray, nos ayudas a traducir en cuentas claras esta complejidad de entender qué se esconden justamente ahí en los detalles, en donde está el diablo en el materia de finanzas públicas. Muchísimas gracias, mi querido Héctor, como siempre, y aquí te estaré molestando pues para darle seguimiento a esto, a ver hasta dónde llegamos.
No es molestia, es un honor acompañarte, Raimundo. Muchas gracias. Gracias, mi querido Héctor. Muy buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras todos los mitos y realidades acerca de los impuestos, estímulos, subsidios en las gasolinas y la presión que esto ejerce en las finanzas públicas. Vamos a un último corte y al regresar las respuestas a qué es y lo que se dice resolverá el aeropuerto de Santa Lucía. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.